Malaquías 3 y vamos a leer versículos 7 a 12. Malaquías 3, versículos 7 a 12. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la palabra de Dios, no el hombre. La palabra inspirada y perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que mientras abrimos tu palabra para aprender de ti, de tus mandamientos, te pedimos, Señor, que tú nos des corazones preparados para no solamente oír, sino también obedecer. Si queremos volver a ti, ayúdanos a hacerlo en la práctica. Ayúdanos, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Es verdad de que si nosotros ofrendamos a Dios, Él promete bendecirnos abundantemente. ¿Es verdad o no? Claro que sí. Y no entraste a la iglesia equivocada, ¿verdad? Lo que apenas dije, y ustedes obviamente están de acuerdo, es una verdad de las Escrituras que ningún cristiano ni debería debatir. Si ofrendamos a Dios, Él promete bendecirnos abundantemente. Vemos esto en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo. Ahora, claro, este principio se puede malentender, ¿verdad? Puede ser aplicado o predicado de manera torcida, pero solamente porque alguien puede torcer una doctrina, no significa que rechazamos la doctrina. No significa que hay un problema con la doctrina. Si nosotros ofrendamos a Dios, Él promete bendecirnos abundantemente. Tenemos aquí en nuestro pasaje el ejemplo de Israel. Ellos no habían creído que Dios los amó, ni que Él es Dios de justicia. Por eso estaban ofrendando a Dios sacrificio inapropiado y viviendo conforme a sus pasiones, casándose con incrédulos, divorciándose de sus esposas. Aquí Dios estaba usando a Malaquías, su mensajero, para hablar en contra de su pueblo, para confrontarlo con su pecado. Dice el versículo 7 de nuestro pasaje: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y mientras aquí Dios puede estar refiriéndose específicamente al pecado de que se trata en estos versículos, parece que es más un resumen del problema. El pueblo se había apartado de Dios. Y eso no había empezado recientemente, sino hace generaciones. Se había apartado de las leyes de Dios y no las estaban guardando. Y por eso Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios es misericordioso. Él promete regresar a su pueblo en bendición. Aunque fíjense que también estaba exigiendo el arrepentimiento. El pueblo no podía clamar a Dios y esperar su bendición y la plena comunión con Él si continuaba en sus pecados. Tenía que hacer cambios primero. Por Israel aquí no estaba dispuesto a hacer eso. Pues después de tanta confrontación por medio de Malaquías, todavía el pueblo no ve su pecado. Todavía no quiere arrepentirse. Dice: ¿en qué hemos de volvernos? Y preguntan: pues ¿cómo volver? Ya estamos contigo, ¿no? No estamos lejos para tener que volver. Aquí estamos, somos el pueblo de Dios. Ni entienden que están lejos para poder regresar. Y hermanos, es la cosa tal vez más peligrosa para una iglesia local.
para un cristiano en general y juntos, ni darnos cuenta que estamos lejos para poder regresar. ¿Qué pasó con Sansón? ¿Se acuerdan? La última vez, cuando se cortó su cabello, dice que ni se dio cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él. Debe ser el versículo más que da terror en toda la Biblia. Una iglesia puede ser igual, una iglesia puede continuar por años en sus fuerzas y no darse cuenta que Dios ya no está con ella. ¿Qué pasó con Israel aquí? Volver, ¿cómo? Ya estamos. Y lo que más impacta aquí es cómo Dios dijo a su pueblo que debería volver a Él por medio de dejar de robarle. Dice, ¿en qué hemos de volver? Y Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y vuestros diezmos y ofrendas. Dios dice, si quieren regresar a mí, empiecen con eso. Dejen de robarme y denme otra vez los diezmos y las ofrendas. Creo que eso es sorprendente, creo que eso debería sorprendernos. ¿Por qué Dios mencionó esto como la manera en la cual su pueblo debería regresar a Dios? ¿Por qué no otra cosa? Creo que si lo pensamos es porque Dios es infinitamente sabio. Y Dios sabe lo que más afecta al ser humano. Dios sabe lo que más controla al ser humano. ¿Qué es? El dinero. El dinero. Y lo que hacemos con nuestro dinero es una señal de lo que hay en nuestro corazón. Entonces este mensaje, hermanos, deberíamos pensar en este tema. Que no podemos evitar el tema y ser fieles a la palabra de Dios. Yo no puedo brincar esos versículos y todavía ser un predicador fiel de la palabra de Dios. Aquí está. Y yo sé que este tema causa mucha incomodidad de muchas personas. Aquí está la palabra de Dios como algo inspirado y útil para nosotros. De muchas reconocemos que muchas iglesias en nuestro país hablan demasiado de dinero, ¿verdad? Y por un lado tenemos que ver este error. Pero hay otro extremo, que es más común en las iglesias con sana doctrina, que es no hablar nunca del dinero, o muy poco. No hablar de las ofrendas y las responsabilidades que tenemos y el privilegio que tenemos para dar a Dios. Este extremo también es peligroso. Y yo entiendo por qué no lo hacemos. Porque todos ustedes vienen, casi todos, de iglesias en donde hablan mucho de eso y ya no quieren escuchar eso. Y se sienten más cómodos aquí porque el pastor no está cada domingo. Diezmar. Y por eso aquí estamos bien. Pero yo estoy mal si nunca lo menciono tampoco. Porque aquí está la palabra de Dios. Y estamos en desobediencia cuando robamos a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos volver a Dios? Aquí Dios lo usa como la aplicación de cómo volver a Él. Por eso la importancia de este mensaje de hoy, hermanos, porque queremos el avivamiento, queremos el derramamiento especial y soberano del Espíritu Santo sobre nosotros, la iglesia. Hemos estado orando por eso, pero también hemos aprendido recientemente que primero viene el arrepentimiento. Primero es darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos y volver a Dios para que vuelva a nosotros. ¿Por qué queremos? Queremos que Él vuelva a nosotros antes de que volvamos a Él. Y Dios dice, es al revés. Primero, ¿cuáles son sus pecados? ¿En dónde está el arrepentimiento? Vuélvanse a mí primero y después yo vuelvo a ustedes. Pero lo que más impacta aquí es cómo volvemos a Dios. Tal vez alguien diría, bueno, asistir más los domingos, orar más, leer la Biblia más, que son cosas buenas y válidas. Pero Dios aquí dio otra aplicación al pueblo de Israel, que la manera en la cual ellos deberían regresar a Él es dejar de robarle, empezar a darle lo que merece, el diezmo y la ofrenda. Y vamos a considerar cómo esto aplica a nosotros en el tiempo del Nuevo Testamento. Nosotros que somos la iglesia, por supuesto, no Israel, pero el principio es lo mismo. Porque Dios no cambia. Como apenas vimos en versículo 6 la semana pasada. Dios no cambia. Y que entendamos, porque no es honesto decir que queremos arrepentirnos, pero no hacer lo que Dios nos dice es prueba del arrepentimiento.
No es honesto para nosotros decir que creemos que el juicio comience por la casa de Dios, queremos que Dios nos purifique, que nos cambie, y después no hacer lo que Él manda en el mismo contexto para mostrar frutos dignos del arrepentimiento. Es deshonesto, hermanos. El problema es que hay personas que escucharon el mensaje de hace 8 días y estaban de acuerdo. Tal vez sentían algo de convicción de pecado, estaban asentando mucho sus cabezas aquí en este culto, que sí, necesitamos ser purificados, pastor, que Dios purifique esta iglesia. Pero hoy, con este mensaje, se van a poner muy duros, porque hoy toca la cartera. Hoy toca nuestro punto débil, que es el dinero. Algunos hoy van a rechazar este mensaje simplemente porque no les gusta. Algunos hoy van a rechazar este mensaje porque han visto abuso del tema de dinero en iglesias anteriores y por eso piensan que son excepciones a la regla. Algunos van a rechazar este mensaje debido a una perspectiva teológica que igual les da una excepción. Bueno, espero que no. Pero son posibilidades. Y las menciono ahora para que podamos evitarlas durante este mensaje. Pero aún si sea así, se da una prueba muy clara de que en verdad no queremos arrepentirnos. Que lo que queremos es sentirnos mal por un ratito, para poder decir que hemos estado bajo convicción y después continuar con la vida como normal. Eso es lo que queremos. Queremos sentirnos mal aquí. Qué bueno, pastor, predica fuerte aquí. Queremos sentirnos mal aquí y después salir y no hacer nada. Es lo que queremos. ¿Y saben lo que eso es? Bueno, no es arrepentimiento y no va a traer el avivamiento de Dios. Que Dios no permita eso. Hoy vamos a ver la aplicación inspirada de Dios en cuanto a cómo deberíamos empezar a ser limpiados. ¿Qué debemos hacer para regresar a Dios? Empieza con tu dinero. Empieza con lo que es más cerca a tu corazón. El dinero. Este pasaje nos enseña que no deberíamos robar a Dios la porción digna que requiere nosotros, porque Él nos recompensa cuando le obedecemos. Primero entonces, Dios requiere una porción digna de lo que ha dado a su pueblo. Y yo empiezo así para primero establecer este principio. Todo es de Dios. Todo lo que existe pertenece a Dios. Él es su creador. Dice Salmos 50:10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Vemos lo mismo con Israel específicamente. Por ejemplo, en Levítico 25:23 Dios dijo: la tierra no se vendrá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Qué significa? Dios estaba prestando su tierra a la nación de Israel. Los judíos eran sus inquilinos, si queremos decirlo así, peregrinos, ahí por un poco de tiempo, pero la tierra perteneció a Dios. Entonces, la manera en la cual ellos actuaron en cuanto a la tierra y sus frutos mostró mucho en cuanto a su actitud para con Dios. Así siempre ha sido. La manera en la cual tratamos con lo que Dios nos ha dado dice mucho de lo que pensamos de Él. Porque todo sigue siendo igual, todo lo que tenemos nosotros también pertenece a Dios. Él solamente está permitiendo que nosotros lo usemos por un rato. Todo lo que tienes es prestado de parte de Dios. Este principio entonces provee la base para lo que Dios requiere de su pueblo, que es una porción digna de lo que Él ha dado a su pueblo. En el caso de Israel, Dios requería el diezmo. Diezmo, por supuesto, significa una décima parte, 10%. En el contexto de Israel en ese tiempo fue el 10% de lo que la gente produjo, de sus campos, sus ganados, del fruto de los árboles. Dice Levítico 27:30-32, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, consagrada, apartada es la palabra. Y dice: todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová.
Lo vemos también aquí en Malaquías, habla de diezmos. Y también habla de ofrendas. Las ofrendas fueron sacrificios u otras cosas ofrecidas a Dios más allá del requisito del diezmo. Eran ofrendas de acción de gracias a Dios. Eso entonces es lo que el pueblo en el tiempo de Malaquías no había hecho. Tal vez ellos habían dado una parte porque Dios mandó en el versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí. Por cierto, alfolí no se refiere a lo que una iglesia usa para recoger las ofrendas. Eso no. Se refiere a un granero. Es algo simbólico para hablar a dónde traemos estos diezmos y ofrendas a Dios. Y Dios dijo que lo que habían hecho de no dar todo eso era robo. Versículos 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Aquí la pregunta es diseñada a ser impactante. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo se atrevería? Es Dios. Si sabemos que es malo robar a otra persona, ¿cuánto peor es robar al creador de todo? Pero lo habían hecho. Vosotros me habéis robado. ¿Es algo que Dios tomó en serio? Pues dice el versículo 9, ya eran malditos con maldición. Repetición para ver la fuerza. Porque como nación le habían robado. Dios ya había maldecido a su pueblo. Lo había hecho por siglos. De hecho, desde dar la ley a Moisés había dicho lo que iba a pasar si no obedecieron. Había mandado esas hambrunas y todas esas cosas, sequía, hasta que Dios había quitado de ellos la tierra y había ido al cautiverio en Babilonia. Dios estaba maldiciendo a la nación porque le habían robado. El robo porque no estaban haciendo lo que Dios había mandado. Entiendan por favor, el diezmo no fue opcional para Israel, no fue una sugerencia. Y cuando no lo hicieron, o hicieron nada más en parte, fue considerado robo a Dios. O tal vez pensaríamos que tenían razón, porque si el diezmo era para la manutención de los levitas, y cierto, por lo menos en parte, pero los levitas se habían apartado de Dios, ofreciendo sacrificios manchados, cansados, fastidiados de su trabajo, casándose con incrédulos. Tal vez algunas personas pensaban que no tenían que diezmar porque los levitas no lo merecían. Pero los mandamientos de Dios no son dependientes de la conducta de sus hijos. El pueblo de Dios nunca tiene excusa a pecar simplemente porque otros están pecando. El diezmo y la ofrenda eran para Dios, ante todo fue mandamiento, y la nación había sido infiel y desobediente. Ahora, hoy en día, Dios todavía requiere una porción digna de lo que ha dado a su pueblo. Porque Dios todavía es Dios. Dios no ha cambiado. Dios todavía es creador y sustentador de todo. Todo todavía le pertenece a Él. Y todavía da a su pueblo. Todavía ha prestado a su pueblo lo que es suyo. Y lo requiere es que seamos fieles en regresarle una parte de lo que Él nos ha dado. El debate es, el conflicto a veces en las mentes de los cristianos, ahora en días del Nuevo Testamento, es ¿cuánto es esta parte que Dios requiere de su pueblo? ¿Verdad? ¿Cuánto es la porción digna? ¿Es un diezmo? ¿Es una ofrenda? ¿Es otra cosa? Tenemos que ser muy claros aquí para que estemos en un mismo sentido en esta iglesia local. Porque primero, para los que quieren decir, pastor, no uses Malaquías para hablar del diezmo y me ofrenda a Dios porque es del Antiguo Testamento y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, mi respuesta es, todos los demás mensajes que he predicado, que voy a predicar de Malaquías, tampoco te aplican. Entonces sé consistente. ¿Y el Antiguo Testamento es para nosotros o no? Claro que sí. Es muy raro usar Malaquías 2 para explicar que Dios odia el divorcio y no poder usar Malaquías 3 para hablar de que estamos robando a Dios. ¿Dónde está la consistencia, hermanos? Eso no es válido pensar. Sí, es una inconsistencia porque aceptamos lo que nos gusta y rechazamos lo que nos hace sentir incómodos. Eso no es válido. Ahora, es exactamente lo mismo el diezmo aquí para Israel y lo que Dios requiere de su pueblo hoy en día. ¿Es exactamente lo mismo?
No, claro que no. Los diezmos eran parte de la ley civil para Israel como nación étnica. Y sería una mala interpretación de la palabra de Dios aplicar el tema del diezmo directamente a la iglesia hoy en día. Sería incorrecto. Pero tampoco Malaquías no nos dice nada aquí. Malaquías nos dice qué es la actitud en contra de su pueblo cuando es mezquino con él. Cuando no le da lo que merece. Dios lo considera como robo, porque todo es suyo, no nuestro. Ya cantamos el himno. Lo nuestro, tuyo es. Lo cantaste, pero ¿lo crees? Y ese es el problema ante todo, ¿verdad? No es tanto el porcentaje. El problema es que consideramos que nuestro dinero es nuestro. Y por eso podemos decidir qué hacer con él. Cuánto dar, cuánto gastar. Pero no, porque somos solamente mayordomos, administradores. Tu dinero no es tuyo, pertenece a Dios. Tú no tienes nada que Dios no te ha dado. Tú no tienes nada que no es de Dios. Por eso es robo. Fíjense en la palabra entonces. Es robo no dar la ofrenda. Porque no sería robo si el dinero fuera tuyo. Piensa conmigo, yo sé que hay mucho calor, pero piensen. No sería robo si el dinero fuera tuyo y decidiste no dar a Dios. Eso sería tu derecho, porque es tu dinero. Y tú puedes decidir qué hacer con él. Pero no dar a Dios es robo porque es su dinero. Es robo porque tú tienes su dinero, es el dinero de Dios y no quieres devolverlo. Una de las primeras cosas que enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? No quedarse con algo que no es suyo. Pues lo que hacemos cuando no damos a Dios en la ofrenda lo que le pertenece. Ahora, otra vez, ¿cuánto deberíamos darle? Es lo que todos quieren saber, ¿verdad? ¿Cuánto? Bueno, estoy de acuerdo con un comentarista que leí, que contó su experiencia, que también es la mía. Que muchas veces los cristianos preguntan a sus pastores si los cristianos hoy en día están bajo la obligación a diezmar. Es una pregunta muy común. El problema es que la respuesta no es un simple sí o no. Porque la manera en la cual haces la pregunta muestra la actitud de tu corazón. Y ese es el problema. Porque como ese pastor que leí dijo, y estoy de acuerdo, generalmente la razón por la cual alguien pregunta al pastor si tiene que diezmar o no, o pregunta cuánto tiene que dar a Dios, es porque quiere saber lo que es lo más mínimo que tiene que dar y todavía estar bien con Dios. Esa es la razón por la pregunta, casi siempre. Ese es el problema. Porque la respuesta es no. El diezmar no es mandamiento del Nuevo Testamento. Fue una regla para Israel como nación con la intención de la manutención de los levitas, ante todo. No leemos en ninguna parte del Nuevo Testamento el mandamiento para un diezmo, ni lo menciona. Pues lo dije. Pero no me gusta responder sí a la pregunta, porque lo que sucede, como está sucediendo en las mentes en ese momento de algunos aquí, es que toman eso como que, no tengo que dar 10%. Qué bueno, porque no podría, voy a seguir ofrendando mis moneditas que encuentro en mi bolsillo cada domingo. O en mejor de los casos, qué bueno, pensaba que tenía que dar 10%, no me es posible, voy a seguir dando mis 5 o 2%. Y digo, es el mejor de los casos porque por lo menos está planeando. Pero esa actitud no es correcta. Esa actitud no es cristiana. Porque no damos a Dios lo que resta. Damos a Dios las primicias. Eso también es un principio del Antiguo Testamento que encontramos en el Nuevo. Tú recibes tu salario y la primera cosa que deberías hacer es apartar lo que vas a dar a Dios. ¿Por qué? Es lo que Él merece. No lo más mínimo, no lo que resta. No, Dios no está buscando cierto porcentaje de ti para que tú estés bien con Él. Quiere un corazón sacrificial y generoso. Okay, vayamos ahora al Nuevo Testamento para ver eso. Primero de Corintios 16.
quiero que veamos el mismo principio en el Nuevo Testamento para que podamos ver que Dios no ha cambiado. Dios todavía requiere una porción digna de lo que es suyo. Y que mientras sí es la verdad que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. 1 Corintios 16, pero escúchame porque mientras sí es la verdad de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, esto debería impulsarnos a dar más, no menos. El hecho de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley significa que deberíamos dar más, no menos. Es lo que quiero decir. Es mi desafío para esta iglesia. No, el Nuevo Testamento no habla de diezmo. No habla de 10%. Y creo que eso es a propósito. Para que demos más que 10%, no menos. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Y tú crees que eso significa que debes dar menos? Ese comentarista que mencioné era pastor presbiteriano en Estados Unidos en el siglo pasado. Y él dijo: mientras no se nos requiere dar un 10% específico de nuestros ingresos, es difícil pensar que un cristiano normal, bendecido con la plenitud del Evangelio de Jesús, daría menos. ¿Por qué un cristiano daría menos que ese 10% que fue requerido bajo la ley? Y yo cito eso, y ustedes saben que casi nunca cito mis mensajes, para que puedan ver que otros creen lo mismo. Ustedes tienen un sitio de Sproul también en sus boletines. Pongo muchas citas que nunca leen, ¿verdad? Pero ahí está un sitio de Sproul, no lo leen ahora, después. Que también pueden leer y decidir si están de acuerdo o no. Pero mejor veamos la palabra de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Vemos entonces primer principio del Nuevo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo. El principio de dar consistentemente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. El principio es la consistencia. Tú recibes tu quincena, entonces tú pones algo cada 15 días. Yo recomiendo que la gente divida en 2, tal vez su ofrenda, para que pueda dar cada domingo, porque es parte de la oración. Así como cantar, leer, la predicación, la ofrenda es parte del culto, queremos participar. Pero el principio es la consistencia, el principio es planear de antemano. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. Entonces, bíblicamente y prácticamente tenemos que planear nuestras ofrendas. Tú tienes que planear, basado en lo que ganes, cuánto vas a dar a Dios. No vienes a la iglesia y de repente ya pasan los diáconos y tengo que dar algo. Eso no es correcto. Dices, ok, pastor, pero ¿cuánto debería dar? No has respondido. No he respondido. Según Corintios 9, es el otro pasaje famoso, importante en cuanto al tema. Según Corintios 9, y el versículo 7. Según Corintios 9, 7 dice: cada uno de su diezmo. ¿Es lo que dice? Cada uno de como propuso en su corazón. Ahí está. No con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otra vez, si tú estás pensando ahora, ok, está bien, no tengo que dar el 10%, no entiendes el pasaje. ¿Qué debería decir tu corazón? ¿Qué debería ser el corazón de una persona que ha sido redimido por la sangre de Cristo? Estoy buscando cuán poco puedo dar. O dice, estoy buscando cuánto puedo dar, tanto como posible. Aquí otra vez se repite la importancia de planear, porque dice proponer. ¿Qué significa proponer? Tienes que planear de antemano, no estás proponiendo nada. Tenemos que planear, pero fíjense que no menciona ningún porcentaje. Ni en 1 Corintios 16, que ya leemos, según haya prosperado, ni aquí que dice cómo propuso en su corazón. Entonces la cantidad va a ser diferente para cada persona. Pero tomando en cuenta que es un privilegio dar a Dios, lo hacemos voluntariamente en demostración de nuestro amor práctico para con Dios. El Nuevo Testamento no nos manda cierto porcentaje, pero sí nos manda dar generosamente.
Versículo 6, aquí de 2 Corintios 9. Pero eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Y hermanos, solamente porque este versículo ha sido mal usado en otras iglesias, no significa que no sea la verdad. Y ese versículo está en el contexto de las ofrendas de la iglesia local. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El contexto es la ofrenda. Siembras escasamente, así recoges, y al revés. Por supuesto, Pablo no termina allí, porque el versículo 7 dice, Dios ama al dador alegre. Ahí vemos que es de corazón. Ofrendamos no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. O así deberíamos. Así es, así debería ser la actitud de nuestros corazones cuando recogemos nuestras ofrendas cada domingo. Debemos estar gozosos, alegres, no dando con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos los mismos principios que vemos en Malaquías. Y de hecho, de manera más clara y más directa. Todo pertenece a Dios. Somos mandados a devolverle una porción digna de lo que es suyo. Somos mandados a ofrendar consistente, consciente, generosa y gozosamente. Y hermanos, si no hacemos eso, si no devolvemos a Dios una porción digna de lo que Él nos ha dado, ¿qué es? Es robo. Y sí estoy usando el término de Malaquías. Y si te cuesta trabajo, recuerda que también Dios dijo en Malaquías de las ofrendas, no solamente diezmos. Dios dijo, me han robado en sus diezmos y ofrendas. Es robo. Porque ese dinero en tu bolsillo y en tu cuenta bancaria no te pertenece. Es el dinero de Dios. A veces robamos a Dios entonces porque no damos nada. No damos nada. Y yo entiendo humanamente hablando, es porque pensamos que no tenemos suficiente para poder dar a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Porque dejamos la ofrenda para el fin. Recibimos el salario. Y primero pagamos la renta, compramos la comida, pagamos la luz, el agua, etcétera, etcétera. Y muchas veces, ¿qué pasa? No nos alcanza, ¿verdad? ¿Nos pasa? No nos alcanza. Y por eso no ofrendamos. Y decimos, Dios entiende que no tengo para dar. Pero ¿saben qué? Esa es mentira. ¿No es cierto? Decidiste usar el dinero que Dios te dio para otras cosas. Entonces, ¿qué debes hacer? Apartar tu ofrenda primero, antes de cualquier otra cosa. ¿Son primicias? ¿Qué significa primicias? Primero. Pastor, antes de pagar mi renta, ¿sí? Tengo muchas deudas. Eso ahí es el problema. Por eso, hermanos, nunca se metan en deudas. Porque ¿qué hacen entonces? No dan tanto a Dios porque tienen que pagar la deuda, porque si no la persona viene a tu casa para matar a tu familia, ¿eh? Y te da miedo. Pues fue tu pecado de endeudarte. No lo hagas. Pero no lo hagas. Porque te prometo que vas a terminar robando a Dios. A veces robamos a Dios porque tenemos la ofrenda apartada, pero por cualquier razón no vamos a la iglesia ese domingo, por emergencia o lo que sea. ¿Y qué hacemos con el dinero que era para la ofrenda? Lo gastamos. Cuando realmente si era para Dios, entonces debemos haberlo guardado para el próximo domingo. O si no, no era de Dios, entonces robo. A veces robamos a Dios porque le damos menos de lo que deberíamos. Yo creo que el 10% es el mínimo. Es el lugar para empezar. Y después ver cómo Dios nos puede fortalecer para dar más. Hermano, ¿cuánta fe tienes? Ahí se ve. ¿Me escuchaste decir eso? Y en tu mente ya sabes cuánta fe tienes. Igual me impactó algo que leí en un comentario este pasaje. Dijo, probablemente los israelitas aquí habían disminuido sus diezmos y ofrendas debido a las condiciones adversas. Claro, todavía estaban reconstruyendo su país después de estar en el exilio, ¿verdad?
No estaban bien económicamente. Hermanos, entienden, eso no es Israel en los días de Salomón, todos ricos. Ellos estaban en una situación económica muy, muy difícil, que son exactamente las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy en día. No, eso no se aplica, pastor, porque no es lo mismo Malaquías como hoy en día. No, era peor. Los problemas económicos han afectado a todos en el mundo después de la pandemia, hermanos. No solamente a México. A todo el mundo me han afectado a mí, así como a ustedes. A todos. Lo admitimos. Y creo que la tendencia ya ha sido no ser tan generosos en la iglesia porque tememos la siguiente pandemia. O la siguiente, lo que sea. Y ya no queremos sufrir como en esos años pasados sin dinero. Otra vez, nunca otra vez vamos a sufrir eso. Voy a guardar. Pero ustedes recuerdan algunos lo que Dios hizo en esta iglesia en el primer año y medio de la pandemia, cuando era muy fuerte y muchos no podían trabajar. ¿Se acuerdan? Las ofrendas de esta iglesia local no bajaron, subieron milagrosamente. La generosidad de esta iglesia fue un milagro increíble. Y debido a esto y ofrendas extras de personas aquí y también de otros países, esta iglesia podía sostener económicamente a varias personas y familias en la pandemia, o 100% o en parte, para que nadie muriera de hambre. ¿Se acuerdan? ¿O ya hemos olvidado esto? Ya hemos olvidado lo que Dios hizo aquí entre nosotros. Olvídense de otro país. Aquí. Era una bendición enorme ver la generosidad de esta iglesia local en sus días. El sacrificio de seguir ofrendando hasta ofrendar más en tiempos difíciles. Pero ahora, que no es tan fuerte, y sí entiendo, la inflación y todo está muy complicado, pero no tan fuerte como al principio de la pandemia. Por lo menos estamos trabajando. Y aunque la asistencia de la iglesia ha subido, las ofrendas han bajado. Y mucho. Pero no estoy en sus zapatos. No puedo ver sus corazones. Pero Dios sí. Y quiero que consideremos como iglesia si hemos estado robando a Dios. Porque las ofrendas hoy en día tienen el mismo propósito como los diezmos en el Antiguo Testamento. Apoyo para los que están involucrados en el ministerio a tiempo completo, proveer para los pobres y suplir las necesidades del lugar en donde el pueblo de Dios se reúne para adorarle. Las ofrendas hoy en día cumplen lo mismo, son para los pastores, los necesitados y para el local de la iglesia. Y hermanos, no hay nada secreto de lo que recibimos en esta iglesia y cómo lo gastamos. Todo es transparente, ustedes lo pueden ver. Si quieren o no, pero ahí están las hojas. Cuando regrese el tesorero también pueden hablar con él. Todo está abierto y transparente. Yo entiendo que muchos han sido lastimados en el pasado por el abuso de este tema de otras iglesias, pero tampoco es razón para no ofrendar o no ofrendar como deberían. Primero porque ofrendas a Dios primero, y segundo porque hay rendición de cuentas en esta iglesia que protege. Lo cierto es que la manera en la cual ofrendamos muestra cómo pensamos de Dios. Si tú reconoces que Dios es bueno, bondadoso, todo pertenece a Él, no te va a ser tan difícil ofrendar a Él de manera correcta y generosa. Pero si tú dices, ¿dónde está el Dios de justicia? Lo vimos la semana pasada. Si tú piensas que Él no te da lo suficiente para poder ofrendar, o que Dios merece lo más mínimo posible, claro que vas a tener problemas con ese principio bíblico. Pero hermanos, no solamente que todo pertenece a Dios, es que Dios nos ha dado todo. Primero en su Hijo, en la salvación. Y si estás aquí sin Cristo y todavía en tus pecados, por favor no ofrendes más pensando que así vas a estar bien con Dios. No es que Dios necesite tu dinero, porque no. Ni que puedes merecer nada de Él debido a lo que das en la iglesia, nada de eso. Primero, reconoce tu necesidad de Cristo, la maldad de tus pecados y buscarle en arrepentimiento, humildad, recibiendo el perdón de tus pecados. Eso primero. Y cuando eres salvo, entonces tu actitud va a cambiar en cuanto al dinero, así como también en cuanto a cualquier otra parte de tu vida. Y ya como hijos, Dios nos da todo lo que necesitamos. Lo que vemos es el pasaje famoso Mateo 6, 25 a 33, que recomiendo que lean hoy en la noche. Mateo 6, 25 a 33, nada más voy a citar un poco. No os afanéis por vuestra vida,
Palabras de Cristo, no mis palabras, porque también el pastor dice lo mismo. No se afanen, hermanos. Y los hermanos dicen, sí, pero no sabes. Cristo dijo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Así somos, ¿verdad? Mi trabajo no va bien, no sé cómo voy a comprar comida para la casa. Olvídate de una ofrenda. ¿Y qué dice Cristo? No se preocupen de eso. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? A veces decimos que no, pero sí lo es. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Valemos más que los pájaros ante los ojos de Dios? Claro que sí. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles, los incrédulos buscan esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios provee todo lo que necesitas. Entonces no le robes. Ofrenda de manera sacrificial y generosa, porque así Dios te ha amado a ti. A veces ustedes no saben por qué sus negocios no van bien, o por qué económicamente no pueden salir de sus problemas. Digo, no soy Dios para decirlos tampoco. Pero la segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que Dios recompensa a su pueblo por regresarle a él una parte de lo que es suyo. Eso es pura gracia, porque Dios no tiene que hacerlo. Dios tiene todo derecho del mundo a recibir de nosotros lo que merece y no darnos nada. Sería completamente justo recibir y no dar. Pero no, aquí nos dice que le probemos, porque Él recompensará a su pueblo cuando le regresamos una parte de lo que es suyo. Primero es lo que Dios prometió aquí a los israelitas en versículos 10 a 12. Traed todos los diezmos, alfolía y alimento a mi casa, y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios aquí promete abrir las ventanas de los cielos, simbólico, por supuesto, haciéndonos pensar en la sobreabundancia de la bendición de Dios. Dice, derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, no sé si entendemos o no. Hemos estado orando por un mes. Avivamiento, bendición, derrama eso sobre nosotros, Dios. ¿Y qué nos dice? Sí, vuelvan a mí, no me roben, lo voy a hacer. Eso es algo tangible, práctico, que podemos hacer o no para mostrar si estamos en serios de querer la bendición de Dios. Dios va a bendecir sin límite. Dice que hasta que no haya más espacio para recibirlo. Porque para Israel eran cosas materiales. Por lo menos en parte. Habla del reprender al devorador. Cosas que podían destruir sus cosechas en el campo. No destruir ni el fruto de la tierra, ni la vida, que la vida fuera estéril. Bueno, para una sociedad agrícola, eso era muy importante, ¿no? Su cosecha podría ser destruida por una tormenta, por langostas, otra plaga. Es lo que había pasado, Dios lo había hecho. Pero aquí Dios está enfatizando también el otro lado. Si le obedecieran, ya no iban a pasar por esos problemas. Sino vas a ser llamados bendecidos por las naciones paganas. Versículo 12. Hasta los incrédulos testificarían de las bendiciones de Dios, porque daría a un pueblo una tierra deseable. Y hermanos, Dios también recompensa a su pueblo hoy en día cuando volvemos a Él, específicamente en este contexto, con nuestras ofrendas. Otra vez, ¿Dios nos va a recompensar de la misma manera que leemos aquí? No, y eso sí es la confusión de muchas iglesias hoy en día, que quieren tomar lo que Dios dice aquí y aplicarlo directamente a la iglesia. Pero la iglesia no es una nación étnica. La iglesia no es una cultura agrícola. No es una sola nación que puede ser bendecida económicamente y así el pueblo de Dios es bendecido. No, la aplicación es diferente porque la iglesia ahora es de toda nación. Entonces no puede ser simplemente sus cosechas, sus cuentas bancarias.
es diferente aplicación del mismo principio. La verdad expresada aquí no ha cambiado, porque Dios no cambia. Solamente la aplicación específica tiene que cambiar porque estamos en otro momento de la historia del pueblo de Dios. Por eso, cuando ofrendamos nosotros a Dios, ¿Él puede bendecirnos económicamente? Sí, claro que sí. Dios puede hacer lo que quiera. Pero ¿a fuerzas tiene que bendecirnos económicamente? No, es eso. Puede bendecirnos en muchas maneras. Nos bendice con su Hijo, ante todo somos hijos de Dios. Nos bendice con la plena bendición de la comunión con Dios. Pero quiero enfatizar este principio. Dios no es mezquino con sus bendiciones. Y tú nunca puedes dar más que Dios. Intenta. Te reto a intentar dar más que Dios. No lo puedes hacer. Cuando le obedeces a Él, Él promete bendecirte. Y específicamente, aún en el Nuevo Testamento, dice que cuando ofrendamos a Dios, Él promete bendecirnos. Otra vez, vayamos a 2 Corintios 9, versículos 6 a 9. 2 Corintios 9, versículos 6 a 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Cuando sembramos escasamente, así también vamos a segar. Cuando damos con tristeza y damos poco, no deberíamos esperar mucha bendición de Dios. Porque sí, el contexto aquí es el dinero. Entonces, hermanos, que no nos alejemos tanto de la falsedad del evangelio de la prosperidad, la falsa predicación en tantas iglesias, que terminamos en otro extremo. No es la verdad, si das 100 pesos a Dios, Él te va a dar 1000. No es la verdad de que si tú traes las escrituras de tu casa a la iglesia y las das al pastor, que Dios te va a dar lo que quieras. No es cierto. Pero sí es la verdad de que si tú decides ofrendar escasamente, también vas a ser bendecido escasamente. No nos gusta. No nos gusta esto para nada, pero aquí lo vemos. Dios sí puede bendecirnos económicamente si quiere, muchas veces lo hace. Recuerden que Cristo dijo, el que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también lo más es injusto. Por eso pregunté, ¿tú quieres saber por qué tu negocio no está avanzando? O no puedes salir de este hoyo económico. No soy Dios para poder decirte. Pero aquí el principio. Si no sabes manejar lo poco que tienes, ¿por qué esperas que Dios te dé más? Si pruebas que eres fiel manejando el dinero que Dios te ha prestado, que sueltas el dinero y no te aferres a Él y das a Dios generosamente lo que es suyo, probablemente va a encargarte con más. Pero igual y si no, ¿se dan cuenta cómo termina el pasaje aquí en 2 Corintios 9? Nos enfocamos mucho en versículos 6 y 7. Sembrar escasamente, segar escasamente, etcétera, el dador alegre. Versículo 8. Que es el mismo contexto. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros tu dinero, tus recursos, tu propiedad. ¿Qué dice? Toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así te bendice Dios. Cuando tú vuelves a Él y le das lo que merece, promete bendecirte abundantemente. ¿Con qué? Con su gracia. Y dice, pastor, eso no es lo que quiero. Entonces regresa al mundo, porque en el mundo tal vez vas a encontrar lo que estás buscando. Pero espero que todo cristiano aquí dice, ok, es lo que quiero. Por eso Pablo dijo, yo puedo vivir con poco o con mucho. No importa. ¿Por qué? Tengo a Cristo. Dios promete bendecirte abundantemente
con toda gracia para hacer toda buena obra. Y eso es lo que debes querer. Otra vez, especialmente jóvenes, tengo una carga muy grande porque veo a los jóvenes a veces trabajando mucho, estudiando mucho, y qué bueno, tienen que ser fieles a lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero yo temo muchísimo que están desde su juventud mal enfocados, mal ubicados, con prioridades equivocadas. Porque se esfuerzan muchísimo, es increíble cómo ustedes estudian, se esfuerzan todo para ganar buenas calificaciones, para estar bien, empezar bien el trabajo, y esas son cosas buenas otra vez. El cristiano debería trabajar bien y estudiar bien, claro. Eso no es tu propósito en la vida. No sean como sus papás, como nosotros tal vez, que damos mal ejemplo. Sean mejores, jóvenes. Sea una mejor generación en esta iglesia local. No enfocándose en el dinero. No enfocándose en cosas que no permanecen, sino espiritual, que es para siempre. Ahora, he predicado eso, he explicado cosas. ¿No me crees? Pruébalo. Prueba a Dios. Lo que dijo aquí en el versículo 10, regresando a Malaquías 3, versículo 10. Traed todos diezmos al alfolí, alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Prueba a Dios en esto, porque Él no ha cambiado. Obviamente tenemos que tener cuidado cuando probamos a Dios, porque si lo hacemos en incredulidad como Gedeón, es pecado y es peligroso. Pero cuando Dios mismo lo manda, sería incredulidad no hacerlo. Un ejemplo de eso, de hecho, en Isaías 7, cuando Dios dijo al rey de Judá: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, ese rey: no pediré y no tentaré a Jehová. Así piadoso. Si el contexto es que el rey de Israel, el rey de Siria, estaban atacando Judá y su rey Acaz, y Dios mandó a Isaías el profeta al rey Acaz, y Dios dijo: pídeme señal, Acaz, prueba que estoy contigo, que te voy a ayudar, pide señal. Y Acaz, como hombre súper espiritual, dijo: no voy a tentar a Dios. Pero Dios mismo lo había mandado. Era falta de fe, desobediencia y orgullo no hacerlo. Y cuando Acaz dijo eso, Dios inspiró a Isaías decir eso: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Entienden lo que Isaías está diciendo? Deje de ser molestos para Dios. ¿Molestos cómo? No me pidieron señal. Entonces, hermanos, si Dios es Dios y si Dios no ha cambiado, entonces que lo probemos. Así como mandó Israel aquí, que hagamos lo mismo. Lo haremos con cuidado con nuestras actitudes, por supuesto. No lo hacemos con corazones altivos. Nunca vamos a hacerlo como: pruébalo, Dios, dame dinero para que yo pueda dar más a ti. Ya sabemos lo que está en nuestro corazón. No así. Pero si ese tema honestamente te ha costado mucho trabajo, o todavía te cuesta trabajo, y no sabes qué es ahora terminar este mensaje, prueba a Dios. Pruébalo. Ofrenda más. Da el 10% para empezar, o da más. Aparta primero de tu salario, ya sea de cada día, cada semana, cada 15 días, para Dios. Ofrenden generosamente a Dios y ve si Él no abre las ventanas de los cielos para derramar sobre ti bendiciones. ¿No me crees a mí? Está bien, prueba a Dios. ¿Tienes fe o no? Si no, pastor, no voy a probar a Dios. Entonces Dios dice: deje de ser molesto, deje de molestarme con tu incredulidad. Que lo hagamos juntos, hermanos, como iglesia. Todos aquí que estamos luchando con eso. No digo que es fácil para nadie. Tú estás pensando: no puedo, pastor, mi familia no va a comer, no voy a poder pagar mi renta, no voy a poder pagar mis deudas. ¿Quién es Dios? No estamos sirviendo a Baal, no estamos sirviendo a cualquier ídolo. Si Dios nos manda a hacer algo, nos va a capacitar para hacerlo. Y cuando Dios dice: hazlo, y hasta pruébame, y no lo haces, Dios dice: tú eres muy molesto para mí. No deja de amarte.
Pero fíjate lo que Dios dice. Que lo hagamos como iglesia entonces, hermanos, que probemos a Dios en los siguientes meses en esta iglesia local. Para probar su fidelidad, para probar que no cambia, para probar que sí provee para sus hijos. Y al hacerlo, estaremos volviendo a Dios. Como fue el mandamiento al principio del pasaje, si se acuerdan. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Queremos que Dios vuelva a nosotros? Tenemos que volver a Él primero. ¿Y cómo vemos a Dios en arrepentimiento, buscando su bendición? Empecemos con nuestras ofrendas. Entonces, regresa a Dios. Regresa a Dios en arrepentimiento y muestra que lo estás haciendo en verdad por medio de tus ofrendas. Prueba a Dios. Prueba si Dios es fiel o no. Prueba si va a proveer para ti o no. Como iglesia, probemos a Dios con nuestras ofrendas. Que lo hagamos de manera sacrificial y abundante para ver cómo Dios nos va a bendecir. ¿Lo haremos juntos? ¿Lo haremos juntos? Porque no debemos robar a Dios la porción digna que requiere, porque Él nos recompensa cuando le obedecemos. Vamos a orar. Señor, qué bueno que no venimos a la iglesia con comezón de oído. Qué bueno que no venimos a la iglesia simplemente para salir sintiéndonos mejor, para escuchar chistes y que somos buenas personas y que echemos ganas. Qué bueno, Señor, que no venimos a la iglesia esperando eso, porque no es lo que tu palabra dice. Tu palabra, Señor, es poderosa. Y hemos visto hoy cómo puede penetrar a las entrañas. Porque ahí está el problema, Señor. Guardamos el tesoro equivocado. Y necesitamos que tu palabra penetre para mostrarnos que hemos estado mal. Que necesitamos volver a ti, primero con nuestro dinero, antes de seguir rogándote que nos bendigas con avivamiento. Señor, nos has dado una aplicación práctica y tangible hoy. Vamos a poder ver en esta iglesia si vamos a obedecer o no. No es algo así tan místico o espiritual en el sentido que no podemos ver. Vamos a poder ver, Señor, si respondemos o no a este mensaje. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en el dinero aquí tampoco. Ayúdanos a no convertirnos en una iglesia que solamente se enfoca en eso. Pero cuando vemos en tu palabra, Señor, que es una manera práctica en la cual debemos regresar a ti, tampoco nos permite, Señor, olvidarlo, ignorarlo. Señor, perdónanos como iglesia. Ayúdanos en estos meses a probarte, a cambiar nuestros hábitos y ver cómo tú puedes proveer para tu pueblo. Señor, sabemos que nos estamos pidiendo algo muy fuerte porque sí vamos a sufrir, sí va a ser difícil. Porque tú vas a querer ver, Señor, si vamos a perseverar o nada más hacerlo una semana y ya. Vas a permitir que sea muy difícil. Vas a permitir que no tenemos, para ver si estamos en serio. Prepáranos para eso, Señor, y fortalécenos. En el nombre de Cristo, amén.